Muy buenas tardes, queridos amigos. Gracias por asistir a este webinar del mes de agosto. Recuerden que este webinar está auspiciado por un grupo de instituciones financieras que son parte del grupo Tus Finanzas S.E. ¿Qué tenemos para el día de hoy? Consejos para un buen manejo de las finanzas de tu familia. ¿Qué esperamos de ti el día de hoy? Bueno, aproximadamente vamos a estar 25 minutos juntos. Busca papel y lápiz para que puedan anotar tus preguntas y al final del webinar en el chat podemos contestar todas tus inquietudes y cualquier pregunta que quieras hacernos. Muy bien, finanzas en familia. Este es el tema que hemos escogido en este mes y básicamente vamos a hablar sobre 3 consejos para una buena administración de las finanzas de tu familia. Consejo número 1. Organicen el ingreso mensual del hogar. Hagan una lista de todos los ingresos y también de los gastos del mes. Llevemos un registro de cada uno de ellos. Te queremos compartir que nosotros dividimos en 10 categorías de gastos para que podamos clasificar mediante tu registro de gastos que haces de manera diaria y cada uno de estos los vamos clasificando en una de las categorías. Te comento que la primera categoría es la categoría de vivienda y obviamente todos los gastos que podemos realizar durante el mes, hablando por ejemplo si pagas un arriendo o si pagas tal vez una alícuota, si pagas tu crédito hipotecario, todo lo que tiene que ver con servicios básicos, agua, luz, teléfono, celular, internet, quizás también el cable, todo esto está dentro de la categoría vivienda. La segunda categoría de gastos que vamos a mencionar es alimentación. Esta tiene que ver básicamente con tus 3 comidas diarias, es decir, desayuno, almuerzo y merienda. Pero por supuesto hay muchas personas que trabajan y no regresan al almuerzo a casa o quizás su cena y la comen fuera de casa, pero esto está dentro de estas 3 comidas diarias, así que puedes registrarla dentro de esta categoría. Adicionalmente tenemos los gastos de pan, de leche, todo lo que es supermercado, carnes, todo lo que son artículos de higiene personal y de higiene también para la casa. Todo esto va dentro de esta categoría. La tercera categoría es el transporte. Aquí tiene que ver todo el dinero que utilizamos como familia para la movilización. ¿Sí? Esto tiene que ver para lo que son básicamente tus gastos de movilización desde tu casa hasta el trabajo y viceversa. Entonces aquí podemos hablar de la gasolina del auto, los pasajes del bus, lo que gastas en taxi, la matrícula del auto también, pero aquí tú vas a decir, ok, pero yo no gasto todos los meses en matrícula, perfecto. Entonces tú lo que vas a hacer es considerar el valor anual del gasto de la matrícula y lo vas a dividir para 12. Entonces eso se llama un concepto de la mensualización. Este concepto lo que busca es que tú separes una cantidad de dinero fija mensual, ¿verdad? Para que cuando te toque la matrícula del vehículo, tú puedas tener todo el dinero reunido y puedas cancelar de contado. Y no tengas que simplemente pedir un avance con la tarjeta o quizás pedir dinero prestado, sino que tienes el dinero prácticamente para cancelarlo de forma inmediata. Entonces, y asimismo también tenemos otros gastos eventuales dentro de la categoría de transporte, como es, por ejemplo, los chequeos del vehículo, ¿verdad? Quizás tal vez el tema del seguro, que lo vamos a ver más adelante también. Entonces, todo esto tiene que ver con la categoría de transporte. La siguiente categoría es la de educación. Y básicamente aquí tenemos todo lo que son matrículas escolares para todos aquellos amigos que tenemos hijos y vivimos en la sierra, están por entrar
nuestros hijos a clases. Entonces este es un gasto eventual que básicamente pagamos matrícula y luego vamos a empezar a pagar nuestros 10 meses de colegiatura. Pero asimismo tenemos gastos eventuales como uniformes, como útiles escolares y otro tipo de gastos también que no son eventuales pero que son mensuales también, como por ejemplo el tema de la buseta, el transporte escolar. Por eso lo hemos separado del transporte familiar del transporte escolar. Tenemos que ubicar siempre la categoría de gastos dentro de nuestro presupuesto para saber cómo estamos gastando nuestro dinero. La siguiente categoría es la de salud. Y aquí obviamente podemos encontrar todos los gastos que como familia tenemos en chequeos médicos, en chequeos odontológicos, quizás también tenemos un seguro particular. Entonces, el asunto es que tenemos que incluirlo aquí. Ya vamos a hablar de los seguros en unos minutos. Bueno, la siguiente categoría es vestimenta. Y esta categoría, si bien es cierto, puede considerarse como una necesidad, pero también podemos considerarla como un deseo. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que dentro de su estilo de vida le gusta gastarse mucho dinero en el tema de vestimenta. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Entonces el tema es que dentro de nuestro estilo de vida tenemos que vivir de acuerdo a nuestra capacidad económica. Entonces por eso la vestimenta hay que tener cuidado. Si lo volvemos un gasto fijo, nosotros podemos controlarlo de mejor forma. La siguiente categoría es recreación, y aquí tiene que ver todo el dinero que nosotros gastamos para nuestras actividades, por ejemplo, de festividades, de vacaciones, de comer fuera de casa, todo lo que tiene que ver con diversión, cine, etcétera, ¿no es cierto? Feriados también. Entonces, todo esto va dentro de esta categoría de recreación. La siguiente categoría es varios, o los famosos extras. Cualquier dinero que gastamos y no cae en ninguna otra categoría, entonces lo podemos incluir aquí en varios. Por ejemplo, regalos, peluquería, la mascota, etcétera, ¿no? La siguiente categoría es deudas, pero aquí están todas las deudas de consumo, por ejemplo, las tarjetas de crédito, ¿verdad? Por ejemplo, hace un momento hablamos sobre el tema del crédito hipotecario, eso estaba dentro de vivienda. Entonces, aquí en deudas tenemos todo lo que son créditos de consumo. Quizás te compraste un vehículo, quizás estás pagando con tu tarjeta de crédito algo, entonces eso cae dentro de esta categoría de deudas. Y finalmente, no en orden de importancia, sino simplemente así lo hemos dividido, está la categoría de ahorros, porque recuerda que el ahorro debe ser tu primer gasto dentro del mes. Aprende a vivir con el 90% de tus ingresos, porque el 10% debe estar destinado al ahorro. ¿Qué te puedes dar cuenta cuando haces tu registro diario de gastos y cuando haces tu presupuesto? Que tienes gastos fijos, gastos variables, gastos eventuales, gastos de emergencia. Como hablamos hace un momento, los gastos fijos son aquellos que no varían prácticamente de un mes para otro, mientras que los variables unos meses suben, otros meses bajan. Entonces, aquí tú puedes utilizar la técnica PERC, que es posponer, eliminar, reducir o conservar los gastos, y que la encuentras en nuestra página web www.tusfinanzas.es. Los gastos eventuales son aquellos que en alguna época del año vienen y obviamente tienes que realizarlo. La mejor forma de afrontar este tipo de gastos es que estés preparado. ¿Cómo? Mensualizando, sabiendo cuánto te cuesta el gasto al año y lo divides para 12 meses. E inclusive los gastos de emergencia, podemos planificar para lo no planificado. Obviamente nadie espera enfermarse o tener un accidente o que le roben, pero si tú pones un valor fijo dentro de tu presupuesto, entonces tú lo vas a volver ya como un gasto de emergencia, sino un gasto fijo. Entonces tú vas a tener este fondito para afrontar cualquier situación emergente que pase en tu vida. Y de ese momento, y a partir de esto no vas a comprometer tu salud financiera. Es importante realizar un presupuesto familiar y esta herramienta nosotros te la presentamos desde la evaluación 50-40-10, donde tú puedes descargarla de nuestra página web www.tusfinanzas.es, y la cual dice que el 50% de nuestros ingresos tienen que estar destinados para cubrir nuestros gastos necesarios, el 40% para deudas, consumo y estilo de vida, y el 10% para nuestras metas financieras o el ahorro. Es importante que
nosotros organicemos todos los ingresos familiares y que tengamos un espacio ¿para qué? Para cubrir todos nuestros gastos, pero sobre todo para ahorrar. Consejo número 2. Asegúrate que tu familia esté protegida. Bueno, la importancia de estar asegurados. Hoy en día podemos hablarte sobre el tema de los seguros. Los seguros no son un gasto innecesario, sino una inversión que te brinda una tranquilidad. Por supuesto que un seguro no tiene un 100% de cobertura. Tiene lo que se llama el tema del deducible, ¿no es cierto? Y tú puedes entrar a nuestro blog, en nuestra página web, y puedes encontrar contenido de los tipos de seguros y qué es lo que cubre y qué es lo que no cubre. Pero en todo caso, un seguro es una forma de ahorrar un poco de dinero, invertir también en una póliza para que tengamos menor riesgo en diversos tipos de eventos, ¿no es cierto? Por lo tanto, se constituyen una garantía financiera, evitan desequilibrios frente a una situación inesperada. Por eso es importante que podamos asegurar nuestro patrimonio familiar, ¿sí? Esto nos protege de muchos imprevistos, de enfermedades, de desastres naturales, de accidentes, de inundaciones, de daños de nuestra vivienda. Inclusive una póliza de vida nos ayuda en el tema de si fallece mi cónyuge o un ser querido, nosotros tenemos esta póliza y podemos cobrarla. Ahora, la recomendación es que siempre inicies asegurando tu vida, tu salud y luego tu patrimonio familiar. Antes de contratar un seguro, existen algunas importantes recomendaciones que te las vamos a mencionar en este momento. La primera cosa es que realices un inventario previo de tus bienes para conocer el valor aproximado de lo que tienes. La segunda cosa, tenemos que acudir a especialistas y usuarios que nos puedan brindar su asesoría, ¿no es cierto?, su consejo, su opinión, su sugerencia. ¿Para qué? Para poder elegir una buena empresa aseguradora. Recuerda, no siempre te dejes guiar por la prima que te cobran, ¿no es cierto? Es decir, el valor que te van a cobrar. Muchas veces hay que leer estas cláusulas de esta letra pequeña para saber qué realmente es lo que nos cubre y cómo lo van a cubrir. Por eso es importante conocer y analizar los programas que ofrecen las aseguradoras. Revisemos y asegurémonos que la información proporcionada por la aseguradora sea correcta. Muchas veces puede tratarse de una publicidad engañosa. Entonces, nosotros podemos pedir referidos a nuestros amigos, a nuestros familiares, a ver cómo les está yendo con su seguro en tal o cual compañía. Debemos de estar muy bien empapados de cuáles son los trámites necesarios y cuál es el proceso que debemos seguir cuando ya nos encontremos en una situación inesperada. Es decir, si nosotros ya tenemos lo que se denomina un reclamo, una emergencia, quizás te chocaron el vehículo, tienes que saber cómo proceder ante esta situación. Por eso es importante que siempre busques una aseguradora de confianza. Lo importante es que siempre debe de estar al día en el pago de tus cuotas de la póliza para que puedas utilizar tu seguro en caso de alguna emergencia. Uno de las cláusulas de muchas compañías de seguro es que si no estás al día en el pago de tu prima, pues simplemente estás excluido de la póliza. Así que asegúrate que eso no te pase a ti. Consejo número 3. Planifiquemos los gastos eventuales. ¿Cómo podemos manejar los gastos eventuales? Bueno, algo te adelantamos en el consejo número 1. Primero, arma tu presupuesto. Identifica todos los gastos eventuales, como ingreso a clases, como matrículas del vehículo, como pagos de predio urbano y cualquier otro tipo de gasto que en algún momento del año tienes que hacerlo. Programa estos gastos con la debida anticipación. Es importante que cuando nosotros vamos a proyectar nuestros ingresos y también nuestros gastos, veamos siempre nuestro calendario, es decir, desde enero hasta diciembre, e identifiquemos cuáles son nuestros ingresos fijos, cuáles son nuestros ingresos variables, cuáles son nuestros ingresos eventuales y de la misma forma nuestros gastos. Realicemos una inspección de los artículos que ya tenemos para no hacer gasto innecesario. Muchas veces compramos cosas y duplicamos su existencia, entonces no tiene ningún sentido en esto, ¿no es cierto? Por ejemplo, el asunto de los útiles escolares. Revisemos cuadernos
quedaron tal vez sin usar, qué diccionarios, qué reglas, esferos, la mochila o los uniformes también. Entonces, todo esto es importante para que no simplemente malgastemos nuestro dinero. Por supuesto, en finanzas nunca debemos dejar las cosas para última hora. Debemos trabajar de forma preventiva antes que reactiva. Otra estrategia que podemos utilizar es organizarnos con familiares o amigos y podemos realizar las compras en grupo. Siempre al mayoreo podemos conseguir mejores descuentos. Pero lo importante al final es que la familia esté involucrada en el proceso y de esta forma podemos inclusive enseñarles finanzas familiares a nuestros hijos desde muy pequeños. Consejo número 4. Programa reuniones periódicas para hablar sobre las finanzas en familia. Mira, la recomendación aquí es básicamente utilizar la cotidianidad. ¿Qué significa esto? No tenemos que hacer una convocatoria como una junta general de accionistas de la familia, sino simplemente, mira, cuando vamos al mercado, vamos a enseñarles a nuestros hijos cuando vamos al supermercado, ahora que vamos a hacer las compras de los útiles escolares, por qué vamos a tal o cual lugar, por qué comparamos precios. Todo esto es un gran consejo para que cuando tengamos las reuniones familiares, los hijos puedan nutrirse de esto y en algún día ellos puedan, cuando crezcan también tengan sus hijos, puedan replicarlo. Otro punto importante, por ejemplo, cuando planifiquemos reuniones familiares, es explicarles el presupuesto, cómo está avanzando, cómo se está ejecutando, quizás si hubo una situación, un cambio económico en la familia, qué medidas vamos a tomar, qué vamos a adoptar, ¿no es cierto?, para salir al paso de todas estas inquietudes de nuestros hijos. Nunca ocultemos toda la información y quizás tampoco es bueno dar todos los detalles, pero es importante que nuestros hijos siempre estén al tanto de la realidad financiera. Por eso es importante que nosotros vamos a criar hijos financieramente responsables. Y por supuesto, la recomendación es que siempre lleguen a acuerdos familiares, que tomen principios de finanzas, lleguen a tener acuerdos y pueden tomar mejores decisiones. En resumen, queridos amigos, en este webinar del mes de agosto hemos hablado sobre, primero, organizar el ingreso mensual del hogar. Es importante conocer esto, saber con cuánto dinero contamos para saber cuánto podemos gastar. Lo segundo es que tenemos que planificar, ¿no es cierto? Tenemos que asegurar a nuestra familia. Lo tercero es planificar nuestros gastos eventuales, determinar en qué época del año necesitamos más dinero que en otros meses. Y finalmente, lo cuarto, programar reuniones frecuentes entre la familia. ¿Para qué? Para poder hablar sobre finanzas. Estimados amigos, ese ha sido nuestro webinar del mes de agosto. Así que si tienen alguna pregunta, con gusto pueden escribirnos al chat y se la respondemos inmediatamente. No se olviden, en su pantalla están nuestros auspiciantes. Gracias a ellos llega este webinar sin ningún costo para ustedes.